Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos en el ciclo de Forbes Live, en esta cuarentena que nos impulsó a empezar esta serie de entrevistas que venimos haciendo a diario con el equipo de Forbes. Ustedes saben que la edición de abril la pueden leer en la plataforma Press Reader en forma gratuita. La tapa es Nos vemos en Zoom. Es sobre el fundador Eric Yuan, que logró duplicar el valor de la compañía en menos de 3 meses. Mañana vamos a seguir con este ciclo de charlas a las 15:30. Vamos a estar con Sebastián Wilhelm, que es el fundador de la agencia de publicidad Santo, para ver cómo está el panorama, el mercado publicitario, el desafío que tienen las marcas para comunicar en tiempos de crisis. Muchas desaparecen, presas de un ataque de pánico, otras no saben qué decir, otras sí encuentran la manera de redirigir un mensaje y seguir comunicándose con sus clientes y estar más cerca de ellos. En nuestro caso hoy tenemos el privilegio de entrevistar a uno de los empresarios más reconocidos y prestigiosos de la Argentina. En numerosas ocasiones fue tapa de Forbes. Nosotros nos gusta decir, mientras tanto, de ver si lo puedo ya encontrar. Está aquí. Le estaba contando que se trata de una vez. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alex? ¿Qué cuentan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Qué épocas? Comienzo esta charla siempre recordando la última vez que vi a mi entrevistado. ¿Qué épocas en las que nos podíamos ver personalmente, Eduardo? Qué cambio, ¿no? La Tan costumbre. drástico para el mundo, ¿no? Increíble, Esa tan costumbre que teníamos repentino. los sapiens, que ya pronto van a retomar. Eduardo, una vez por año lo entrevistamos, estaba contando lo que nos están viendo en Forbes, porque nos gusta impulsar su figura como si fuera el Warren Buffett argentino. La verdad que la coyuntura no te ayudó en los últimos 2 años para hacer pronósticos y tal. De hecho, nuestra última etapa fue en marzo. Y sabés que en esa entrevista vos calculabas que en marzo la probabilidad de default eran 35%. Teníamos más esperanza, un 65%, de que el gobierno iba a poder cerrar el acuerdo con los bonistas. Me gustaría empezar esta entrevista, Eduardo, preguntándote qué porcentaje crees que hay hoy de default. Eh, yo diría 50-50, ¿no? En realidad, el gobierno, si sigue el sentido común, lo que le conviene a la Argentina, eh, llegaría a un acuerdo. Porque si bien se dice que las posiciones están distantes, sí, yo creo que si el gobierno mejora 10 puntos el valor presente de su propuesta, pues la propuesta del gobierno es que si vos tomás el flujo de fondos, digamos los cupones más la amortización de capital, etcétera, etcétera, te da un valor de 30 y monedas la deuda, ¿no? Descontada el 12% es una tasa altísima. Si el gobierno mejorara, en vez de dar 34, por ejemplo, diera 44, yo creo que los fondos lo podrían aceptar, dada la situación. Y eso representa aproximadamente unos 5.000 millones de dólares, pero pagaderos un promedio de 10 años. Vos calculás que 5.000 millones de dólares es un poco más del 1% del Producto Bruto de un año. Si vos lo dividís eso en 10 años, no tendría sentido no entrar a un acuerdo, porque tendría un costo muy grande para Argentina. No solo para el sector público, que lo alejaría del mercado de capital, sino también para todas las empresas, digamos, el endeudamiento que las empresas tienen en dólares, o sea, todo el sector corporativo, más todo el flujo del pago de las importaciones, más las expectativas de las familias, o sea, empeoraría aún más el ambiente de inversión. Entonces no tiene ningún sentido. El gobierno, a través de un acuerdo, tendría uno de los pilares para después diseñar un programa económico con una cierta disciplina, después que pase el tema de la pandemia,
y entonces tendremos una Argentina un poco más previsible, ¿no? Que claramente hoy no la tenemos. Y Eduardo, ¿vos ves que hay voluntad del gobierno de llegar a un acuerdo? Por ejemplo, el comunicado firmado con varios ex premios Nobel, ¿es una herramienta de negociación para forzar la posición de Argentina o es un blindaje ante un posible default? Un blindaje académico frente a un posible default. Bueno, mira, yo creo que eso tiene una importancia relativa desde el punto de vista práctico, porque en definitiva lo que hay es una negociación, por supuesto, de intereses, donde los tenedores de los bonos claramente, bueno, se sienten afectados por el valor de los bonos, por esta propuesta. Calcula que parte de la renegociación está incluyendo a bonos que ya fueron defolteados en el año 2001-2002, ¿viste? Después se hizo el acuerdo Néstor, con una quita muy grande. Entonces, es la segunda quita que le hacen a, a ese bono, ¿no es cierto? Y Entonces, Eduardo, en definitiva, como experto que podrías estar en otro momento, porque no es a lo que te dedicaste, pero digamos, entendés perfectamente la mente de los fondos de inversión que estarían negociando en este momento los bonistas claramente de la deuda argentina. Vos decís que a ellos los tiene sin cuidado si lo firma Stiglitz, si lo firma Phelps, si lo firma Jeffrey Sachs, no les importa ir a los bueno, bifes. no sé si no les importa, digamos, en un 100% no les importan, pero ellos están defendiendo intereses, en el fondo tampoco es la plata de ellos son custodios de una cantidad de dinero que le dieron para que lo administren de la mejor forma posible, con el mayor rendimiento. Claramente le fue mal con Argentina y ahora están tratando de salir lo menos mal parados posibles, ¿no? Dentro de una situación complicada para ellos. Entonces, en definitiva, son dos posiciones, es una negociación y hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, la última sobre este tema es si ves que percibís, en este caso puntual, pero a lo largo de las negociaciones, que puede haber una postura dogmática en cuanto a una mirada de la política frente a los acreedores, ¿no? El tema de los fondos buitre en su momento, una mirada que de alguna manera podría, una pulsión que podría llevar a tratar de forzar lo máximo posible e incluso asumir un default. Bueno, digamos, lo que dice el gobierno, y incluso la teoría que vos recién lo marcaste, es que los países, como la Argentina en este caso, tienen que llegar a un acuerdo que permita el desarrollo del país. O sea, que la deuda, la carga de la deuda sea sustentable con un programa de crecimiento que a la postre dé lugar a que la gente esté bien, que viva dignamente, con una buena distribución del ingreso, y que no tengamos una carga de deuda tal que en definitiva lo que hace es que no se pueda pagar y que el país caiga en una recesión porque el gobierno tenga que ajustar demasiado y que esa recesión disminuya la recaudación y después en definitiva ni siquiera se puedan pagar los cupones de nuevo y entrar en otro default, el círculo vicioso que dice Martín Guzmán, ¿no es cierto? Pero de nuevo, si yo creo que hay espacio para producir una mejora, aparte también el ministro dijo que tenía también una posición flexible, o sea, dentro, yo creo que hay un margen para que el gobierno mejore gradualmente la propuesta, que esa propuesta se está esparciendo a través de varios años, puede mejorar un poco los cupones, por ejemplo, sin que eso implique un peso grande para la recuperación de nuestro país, ¿no? Que por otra parte, la posibilidad de crecimiento de la Argentina no depende solamente de la carga de la deuda externa. Dicho sea de paso, estamos hablando en este caso del 20% del Producto Bruto, lo que se está renegociando en este momento, ¿no? O sea, no estamos hablando del 70% del Producto Bruto, ¿no?
sea, es una parte, la deuda bien medida de la República Argentina es aproximadamente un 50% del Producto Bruto. O sea, la Argentina no tiene un problema de deuda, no es el tamaño de la deuda, tiene un problema de ahogo, de vencimientos y aparte de una situación de malas expectativas, de no credibilidad. Entonces, está cerrado el mercado de crédito para el gobierno del exterior porque no hay credibilidad. Pero un país que tiene 50% de deuda perfectamente puede refinanciar sus vencimientos. No nos olvidemos que Chile la semana pasada tomó, creo que fueron 2.000 millones de dólares al 2,5%. O sea, pidió 2.000 millones y le ofrecieron 11.000. O sea, hay una cantidad de liquidez enorme en el mundo. Las tasas de interés son históricamente bajas, de manera que la Argentina arreglando su deuda en mora y haciendo los deberes, podríamos perfectamente financiarnos a tasas realmente muy bajas y también ayudaría al sector privado a hacerlo para financiar inversiones. Entonces, repito, no me parece inteligente patear el tablero, entrar nuevamente en default y Sí, diferenciarnos del resto de los países latinoamericanos, ¿no? hay algunas declaraciones, como Alberto Fernández citando a Jeffrey Sachs, diciendo que podía haber 40 países que entren en default. Y la verdad es No, que eso no, cuesta yo no, eso no lo veo, visualizar cuáles son esos 40 países. Y perdón, me cuesta visualizar dos. Digo, sacando no, Líbano, que entró en yo no lo veo default ni por hace casualidad. 2 meses, digo, no se ve en la región de situación ni en el mundo, ¿no? No, si estuviéramos en la década del 90, donde claramente los países no estaban preparados, estaban realmente muy endeudados, la tasa de interés era altísima y hubo un default en cadena, ¿no es cierto? Después también hubo default en Asia, pues también hubo default en Rusia, etcétera, etcétera. Hoy nada que ver, o sea, vos agarrás los países latinoamericanos y se endeudan a tasas muy razonables, o sea, Sí, muy salvo bajas. Ecuador, los demás no están en una situación para nada compleja, digamos, ¿no? Más allá Claro, de la complejidad propia de este contexto, ¿no? claro, o sea, ¿Cómo estamos, eh, Eduardo? ¿Cómo imaginas el impacto del coronavirus, del COVID-19 en la economía argentina? Más allá del número del 6% que se calcula de caída del producto. ¿Cómo lo imaginás vos? bueno, o sea, nosotros entramos al COVID-19 en una situación muy mala de por sí. Eh, la Argentina primero tiene un problema de credibilidad. O sea, no nos olvidemos que cuando se dio el resultado de las PASO, la bolsa cayó 50%. Esa fue la caída más grande de la historia de la bolsa de comercio argentina. O sea que nosotros necesitamos un país que sea creíble, creíble frente al exterior y sea creíble internamente. Entonces ahí ya partimos mal, ¿no es cierto? Luego tuvimos la corrida cambiaria, el cepo, el recontracepo, el contado con liqui en 120 pesos, ¿no es cierto? Que es una barbaridad. Dicho sea de paso, está totalmente sobrevaluado, pero debido a falta de instrumentos creíbles, la gente se refugia en el dólar como única salida. Por eso, si pudiéramos cambiar la credibilidad, las cosas mejorarían enormemente en la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, Te interrumpo, Eduardo, entramos porque con crisis. tocaste el tema dólar y te tengo que interrumpir porque es un tema muy sensible. Está sobrevaluado, vos no imaginás el dólar en 120, por supuesto tampoco en niveles de 63, 65, toda la región devaluó menos Argentina y hoy Argentina está cara. Cuando se volvamos, cuando las cosas vuelvan a ser medianamente normales, Argentina quedó cara. ¿A qué nivel imaginás el dólar? ¿Cuál sería un precio, una valoración razonable? Ni los 60 ni los 120. No, no, por eso la Argentina con ese dólar queda barato, con el dólar de 120 queda barato, con el dólar de 60 queda caro, digamos, ¿no? Tal vez la realidad esté un poco en el medio, ¿viste? No, no, será en realidad menos que en el medio, tal vez con un dólar de 80, 85, digamos. Lo que pasa es que la realidad es dinámica, entonces
la corrida de precios también lo va a hacer. O sea, estamos en un contexto que no hay inflación, si bien hay una emisión enorme, porque el país como no tiene recursos propios, porque tiene déficit, pero como no tiene acceso a mercado de capitales, el único instrumento que tiene para financiar la ayuda que el sector público le está dando al sector privado, como ocurre en todas las economías del mundo en estos momentos del COVID-19, la única forma que lo puede hacer es a través de la emisión. Pero como la economía, gran parte de la economía está paralizada, en un coma inducido, como se dice, ¿no es cierto? Entonces no hay una transmisión a precios. Entonces, en este contexto de emisión, en la parte financiera, como no hay credibilidad, se va al dólar. Y por eso digo que el dólar, la suba del dólar, no se justifica con el nivel de precios de hoy día jueves, ¿no es cierto? Después se verá cuando empiece a retomar la actividad, si el gobierno empieza a crear instrumentos para neutralizar en parte la emisión que hizo en exceso, ¿no es cierto? Pero la pregunta que vos me hiciste, bueno, la Argentina entra a esta situación ya recesiva, con alto nivel de desempleo, alta inflación, bajas reservas, poca inversión, y los sectores como los nuestros también de baja venta, ¿no es cierto? Entonces sobre eso viene el tema de virus que agrega a la situación complicada que arrancamos. Y donde ya te dije, con el inconveniente agregado, que no tenemos la posibilidad de emitir deuda. Pues si podemos emitir deuda, ya sea en pesos y también en dólares, podríamos financiar, como están haciendo los otros gobiernos, la ayuda al sector privado. O sea, Estados Unidos va a tener un gran aumento de deuda sobre el producto. O sea, el paquete americano, o sea, los países desarrollados, todos tienen un paquete de ayuda que supera con holgura el 10% del producto, ¿no es cierto? Claro. Los países emergentes, todos menos, y Argentina a su vez todavía menor, por lo que te dije anteriormente. Y Eduardo, uno de los instrumentos, el principal claramente es la emisión, pero uno de los instrumentos que está pensando un sector del gobierno para poder generar recursos en tiempos de crisis es el proyecto que se presentó en diputados con el llamado Proyecto Patria, que consiste en cobrar un impuesto por única vez a las 12.000 personas más ricas de la Argentina. ¿Cuál es tu opinión sobre ese proyecto de ley que impulsan los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner? Bueno, yo creo que eh, primero que desde el punto de vista impositivo, no soluciona nada. O sea, con eso no vas a cambiar la ecuación de la recaudación del Estado, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido yo creo que no da solución. Segundo, tampoco viene hilvanado en un programa económico donde se explique el origen y el uso de los fondos, ¿no es cierto? O sea, cuánto estiman recaudar, y cuáles son las otras fuentes de financiación para el paquete de ayuda que hablábamos antes al sector privado, y cuánto se va a emitir, etcétera, etcétera. Otra consideración es que en estos días se está pagando el impuesto a los bienes personales, que tuvo un aumento muy importante, eh, y sobre todo hay un porcentaje de los bienes personales, que son todos los activos que están en el exterior, que los castigaron con un 100% más de tasa, o sea, prácticamente el 100%, al 2,25. Entonces me parece que eso crea un desánimo en los ahorristas, porque de nuevo, con un nivel de tasa prácticamente de cero en el mundo, tener que pagar un 1,25% de impuestos a los bienes personales, que después a la renta, digamos, y sobre los bienes en el exterior, que es el vehículo más importante de ahorro que hay en la Argentina por la situación extraordinaria que vive el país hace muchos años, que te lleva un 2,25, si a eso le agregás un impuesto
en este momento, que se agrega el 2,25, me parece que crea la sensación de un porcentaje confiscatorio prácticamente, ¿no? Entonces la gente se agarra una psicosis y quiere tener mecanismos de defensa o hacer tratos o pensar en sacar la residencia del exterior. Son todas situaciones que no me parecen amigables, no me parecen funcionales a un ambiente de inversión y de confianza, que es el factor principal que está jugando en contra del desenvolvimiento de la economía argentina que hablamos al principio. Y Eduardo, ¿cómo evalúas las medidas tomadas por el gobierno, más allá de este proyecto que es de un sector, digamos, de diputados? En lo que es del gobierno, en la gestión de Alberto Fernández, ¿cuál es tu evaluación del manejo de la crisis? ¿Qué te parece lo positivo y qué críticas tenés para señalar? Bueno, digamos, eh, lo que hizo bien el gobierno fue tomar medidas casi anticipadas para controlar la curva de contagios. O sea, claramente se priorizó el tema sanitario, ¿no? Y yo creo que eso logró, y lo hizo con la aprobación de la mayoría de los argentinos, ¿no? Y de ahí también es el mejoramiento de la imagen presidencial, ¿no? Que llega a un 80%, yo creo que es un récord, ¿no? Para un presidente, y sobre todo en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parece que eso es la primera medida. Eh, Ahora lo que se está viendo es la posibilidad de abrir, o sea, cómo abrir, que en realidad es la discusión que se está teniendo en todos los otros países. La Argentina nuevamente muestra la debilidad que tenemos un sistema sanitario bastante deficitario, ¿no es cierto? O sea, claramente el sistema de salud nuestro, lamentablemente, no ha tenido la inversión que se merece, ¿no es cierto? Que se hubiera merecido durante tantos años. Entonces, tenemos la vulnerabilidad que si abrimos y tenemos una ola de contagiados, podemos realmente tener un grave problema sanitario en cantidad de respiradores, cantidad de camas, equipamientos, ¿no? Personal médico adecuado para el uso de los respiradores y todo el instrumento, la aparatología que tienen los sanatorios, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación, esa emergencia sanitaria, el gobierno lo que hace es dar una ayuda, como hicieron los otros gobiernos, a los sectores con mayores necesidades y también a las empresas, para después gradualmente ir volviendo a la actividad anterior sin que se le dispare la curva, ¿no? Por supuesto que en el medio hay un costo económico muy grande sobre una situación deficitaria. Entramos, como dije, en recesión, con desempleo, con bajo nivel salarial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a sufrir mucho, estamos sufriendo, y tenemos esas dos emergencias, la emergencia sanitaria y la emergencia económica, y hay que ir navegando en ese sendero, o sea, no hay tanto grado de libertad. En la propuesta que le hizo Guzmán a los bonistas se calculaba una caída del 6% del producto y recién en el 2021 un rebote del 3,5, aproximadamente casi el 3,5 y después un crecimiento sostenido de 1,7 hasta el 2030. Por supuesto que hacer futurología en la Argentina es imposible, pero en tu percepción, ¿cuánto tiempo le podría llevar a Argentina recuperar niveles por lo menos previos a el coronavirus? Bueno, no nos olvidemos que del 11 a hoy la economía argentina prácticamente no ha crecido, ¿no es cierto? O sea que si recuperamos el nivel anterior vamos a ir muy mal. Y, y lo que está presentando Guzmán también me parece malo, porque si vos decís que después la Argentina va a crecer a 1,7, estamos en el horno. O sea, la Argentina es un país que debería crecer por lo menos al 3%.
O sea, con el nivel de pobreza que tenemos, al 1,7 no bajás el nivel de pobreza. Entonces ahí la pregunta que yo me hago es si realmente la Argentina y el gobierno en particular se está planteando un cambio estructural que posibilite un aumento de la inversión y por lo tanto una mayor tasa de crecimiento, o si nos quedamos en la estructura económica actual que tenemos, que claramente no permiten a la Argentina crecer a tasas superiores al 3%, que es lo que debería crecer dado el nivel de desocupación y de pobreza que tiene y el subcrecimiento que tuvo durante los últimos 10 años, ¿no es cierto? Y Y Eduardo, también, las crisis como una posguerra o una pospandemia, por ahí generan un contexto para poder hacer reformas pendientes que siempre son complicadas por el punto de partida. ¿Cuáles son, en tu expectativa, las tres reformas más importantes estructurales que tendría que hacer el gobierno aprovechando este momento tan complicado? bueno, o sea, claramente una reforma es la reforma del Estado, otra reforma es la reforma, digamos, fiscal, fiscal y monetaria. O sea, nosotros somos un país que vive en inflación y vive en inflación también por un exceso del sector del Estado. O sea, tenemos un déficit estructural, ese déficit estructural siempre se monetiza, la monetización lleva a la inflación y al tener un sector agigantado en el sector público, tenemos un problema estructural de falta de inversión. Entonces, justamente el otro día hablaba alguien sobre el pacto de la Moncloe, que en realidad el pacto de la Moncloe la hizo un técnico y dio un diagnóstico sobre la economía española. Y justamente el técnico ese, creo que era alguien del equipo económico del gobierno de Franco, viste que era obviamente mala palabra. No obstante, tuvieron en cuenta el diagnóstico técnico económico y todas las diferentes alas de la política española estuvieron de acuerdo en el diagnóstico y las medidas o el camino, los objetivos que se debía lograr. Y a partir de ahí España hizo un cambio estructural. Entonces, lo que le está faltando a la Argentina, independientemente de la ideología, es un cambio estructural, un diagnóstico, porque esto está claro, o sea, hace décadas que no crecemos como deberíamos crecer, y mucho menos del año 2011 a hoy. Entonces, si nos quedamos con lo que tenemos y no hacemos ese cambio estructural, efectivamente la Argentina va a crecer al 1,7%, que no da solución a ningún problema de fondo que venimos arrastrando. Pero es viable, Eduardo, hacer esa visión del rumbo no está impregnada por la visión ideológica. Vos decís, no, sería bueno dejar de lado la ideología, sin embargo, no, finalmente el rumbo que se lleva adelante no tiene una fuerte connotación ideológica, sea cual fuera, Es digo, que, ¿eh? claro, lo que pasa es que uno tiene que ser inteligente y práctico y después agregarle la ideología. Entonces, es lo mismo que la renegociación con la deuda externa, de la deuda externa, ¿no es cierto? A no ser que haya un plan maquiavélico detrás, porque si yo tengo una ideología, pero no soy tonto, yo digo, bueno, ¿cuál es? Nuevamente, así como el gobierno recurre a los especialistas de la salud para ver qué medidas hay que tomar, y las toma, pues las toma como algo científico, deberíamos hacer lo mismo en lo económico. Entonces, si uno sabe cuál es el diagnóstico económico, y entonces si vos tenés una ideología, por ejemplo, de favorecer a los que menos tienen, por ejemplo, ¿no? Que es un objetivo noble. Después le entras a través de la redistribución del ingreso, a través de un sistema de imposición progresivo, como puede haber en países de Europa, los nórdicos, que son casi sistemas socialistas, ¿no? En un sentido determinado, ¿no? Con un nivel de imposición elevado. Pero
Pero en definitiva, si vos no tenés moneda y tenés desorden, no importa la ideología que tengas, pues no vas a crecer. Me parece que es obvio. Una inflación galopante y un dólar, calcula si el dólar está a 120, en el año 91 estaba a 1, quiere decir que nuestra moneda perdió más del 99% de su valor. Y entonces no tiene ningún sentido. Si vos agarrás, tenés un sistema de una inflación elevada, donde pones las tasas de interés por debajo de la inflación, estás castigando al ahorro, estás castigando al ahorrista y estás permitiendo o estás invitando a que la gente se vaya del sistema. Eso, entonces me parece que hay que trabajar con la cabeza, ser muy prácticos y en función de esa practicidad, después agregarle la ideología para ver hasta dónde puedes avanzar en la dirección de los objetivos de tu propia ideología. Si vos cobras demasiado, la gente no va a invertir. Si vos al empresario lo castigás en demasía, tampoco te va a funcionar. Entonces vos tenés un sistema que tiene que ser funcional, donde es multipartidario, o sea, hay muchos socios en un sistema, en un orden social, y vos tenés que encontrar el punto medio, ¿no? Hay algunos más y unos menos, pero tenés que buscar más o menos la combinación razonable para que el sistema productivo funcione. Y la Que el Argentina es lo que le pragmatismo está pasando. económico trascienda la grieta política, es tu Claro, deseo de alguna manera, ¿no? claro, y eso no está ocurriendo. Y si vos agarrás, por ejemplo, la administración de Cristina Kirchner del 11 al 15, le fue mal en lo económico, o sea, claramente le fue mal, yo creo que ella lo debe reconocer, y le fue mal en el resultado electoral también. Entonces, guarda que dentro de 4 años hay elecciones. Entonces, Alberto Fernández, obviamente no le conviene que la economía funcione mal. Ahora, por otro lado, también es cierto que dentro del gobierno, en realidad es como una coalición en cierta medida gobernante, hay, como decís vos, distintas ideologías. Lo importante es si hay la inteligencia y la practicidad para hacer que la economía funcione. O sea, de esta manera la economía no funciona, tampoco va a funcionar. Ni aún Eduardo, un arreglar la deuda ping-pong externa. rápido perdón, te interrumpía con un ping-pong ahí rápido de tres temitas para charlar. Uno es, en todo momento de enormes crisis hay oportunidades para los inversores más sagaces. Yo quería ver si podés compartir con los que se están viendo cómo ves el valor de los títulos en el exterior, los títulos en la Argentina. Nunca estuvo todo tan barato. Es el momento, puede estar más barato. ¿En qué invertirías hoy si no tuvieras un fondo, si tuvieras solamente por tu cuenta? Bueno, la respuesta te la divido en dos. Lo que hace la Argentina, que me vengo equivocando, la última vez te dije, mira, aquel que esté dispuesto a arriesgar con un porcentaje relativamente pequeño de su portafolio, dado el nivel de riesgo argentino, yo invertiría en acciones, porque están regaladas, digamos. Los bonos también. O sea, la Argentina está en distrés. Claramente es un país, calcula que los bonos llegaron hasta un 21%, que es distrés total, es un default Precios de cantado, default, claro, peor. sí, sí. Ahora vienen subiendo los últimos 3 días, con hoy la bolsa también está para arriba, porque se piensa que pueda llegar a haber una negociación. Entonces, las subas son 7% de la bolsa, o sea, no es que sube 1%, ¿no? O sea, el valor de las empresas es ridículo, pero dentro de ese valor incluso hay un riesgo ideológico, político, no solamente económico. La gente tiene Volvemos miedo, al punto, ¿no? claro. No nos iremos hacia el lado de Venezuela, ¿entendés? Eh, entonces, en la Argentina hay una oportunidad mirada a mediano o largo plazo porque los valores son muy bajos, ¿no es cierto? Pero hay un riesgo elevado, o sea, tenés las dos situaciones, ¿ok? Y el mercado es pesimista, o sea que ya descontó todo ese temor, ya está muy metido en el precio, ¿ok? O sea que sigue siendo una alternativa, pero en un porcentaje pequeño
de la cartera, digamos. ¿Qué Eso es rentabilidad puede tener Argentina. un inversor que hoy apuesta a un banco, como vos apostaste en su momento, en otro momento de la Argentina, hace 30 años, cuando tuviste finalmente el 10% del banco francés, haciendo cuenta y dijiste, esto está muy barato, y compraste un 10% del banco. Hoy, un banco, un inversor que invierte en acciones de un banco, Galicia, francés, cualquiera de los que esté en Banco Macro, cualquiera de los que estén en Bueno, la es un bolsa. regalo, o sea, si la Argentina arregla la deuda externa y mejora un poco el programa económico, la bolsa puede subir 100%, claramente, digamos, porque está muy, muy, muy barata. Pero con ese nivel Se de pueden riesgo, duplicar en pesos los activos o en dólares. si no en dólares, Hasta ADR claramente, pueden duplicar su valor. pero claramente, claro, por supuesto. Eh, pero sí, porque el nivel de expectativa hasta hace 3 días era horrible. O sea, peor no podía ser, digamos. Y eso está reflejado en todo, en el dólar Y de el 120. riesgo gordo, si alguien compra ¿Cómo? una acción de un banco hoy y finalmente hay default, ¿cuánto espacio más tienen para caer esos títulos? Y por ahí te puede caer 50%, 30, 40%. Montaña rusa, O sea, acá, viste, acá no es más 2 menos 2. Esto es, menos o sea, 50 más podría, 100. claro, o sea, podría caer 40%, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, hay Eduardo, temor. Lo que pasa es que el temor es, no va a haber una reforma financiera, se van a nacionalizar los bancos, le van a obligar que el encaje vaya, que la capacidad prestable vaya al ELIX, o sea, son temores muy gruesos. Entonces, y para el inversor eh, que dice, ya bastante riesgo tengo con el mundo, no quiero el riesgo argentino, pero me interesa invertir en algunos títulos del exterior. Las bueno, lo que compañías pasa como es que, Boeing, como las del turismo, ¿crees que van a tener rebotes? Ya descontaron parte de la caída, pero ¿crees que hay margen o cuáles te gustan más? bueno, pero por eso, o sea, entonces, yendo a la segunda parte, que es la situación afuera, lo que veo que es increíble es como la resiliencia, el optimismo radical que tiene, que tienen los americanos, que tiene el mercado global. O sea, vos fíjate que prácticamente Estados Unidos pasa de 4 a 20% de desempleo, millones y millones de personas que están con el seguro de desempleo, una caída del 15 o más por ciento del producto, de una manera tan repentina, y sin embargo la bolsa tuvo una recuperación, cayó de 3.400 a 2.200, o sea, 1.200 puntos, más del 35%, y hoy está más o menos a 2.900, o sea, subió 35% de ese mínimo, y hay empresas, sobre todo en el rubro tecnológico, que están en precios máximos, como Amazon, por ejemplo, ¿no? Eh, y en realidad no se sabe el virus, nadie sabe cuándo vamos a tener una vacuna. O sea, que el mundo vuelve a cierta normalidad, se descuenta y en eso está fundado el aumento. Pero de ninguna manera Boeing o los museos, los parques de diversión, Disney, los restaurantes, etcétera, etcétera, alegremente van a volver al ritmo anterior hasta que no aparezca una vacuna, que la vacuna requiere un tiempo, que algunos dicen entre 12 y 18 meses. Optimistas dicen que puede salir ahora, sería una casualidad. Es muy difícil porque hay que hacer todo un sistema de testeo escalonado. Luego hay que tener la fábrica para producirla, que tiene que ser muy específica al tipo de descubrimiento que han hecho. Después tienen que escalarla en producción y después recién vienen a distribuirla. Entonces, eso de ahí es un proceso que lleva mucho tiempo. Entonces, nadie sabe con exactitud. No obstante lo cual, los valores de las acciones están realmente muy firmes. O sea, a mí me gustaría que Eduardo, hubiera una corrección. Una corrección. O sea, vos decís, bueno, tirate de cabeza en la bolsa americana y yo te diría, bueno, hacelo con cuidado. El mercado tiene una fortaleza increíble ante esta situación. Y la tasa de interés se vinieron al piso, o sea, están prácticamente en cero. O sea, inmediatamente la Reserva Federal inyectó liquidez
y bajó enormemente las tasas. Y hay países latinoamericanos que tienen un buen rendimiento, que no tienen ningún riesgo. Por ejemplo, Brasil está atravesando una crisis particular, pero prácticamente los bonos no han bajado, ¿entendés? Porque tiene un nivel de reservas enorme. Entonces no hay mucho lo que uno puede lograr en la renta fija, en los bonos. Tener rendimientos del 2%, 2,5%, 3%, ¿entendés? Eduardo Nordelta cumplió 20 años ahora en estos días. Puertos es otro proyecto sumamente importante. Sabemos que los argentinos invierten en ladrillos, muchísimos de ellos. ¿Cómo ves el panorama del real estate en este contexto? Que ya venía deteriorado previo al coronavirus. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en reacomodarse el mercado inmobiliario en la Argentina? Bueno, está sufriendo los avatares de las expectativas que te conté antes. Porque en realidad, eh, hoy, lo que es muy interesante, que nosotros estamos estudiando y viendo, es cuál es la nueva modalidad, qué cambios van a haber en el hábitat. O sea, va a haber un cambio en el hábitat. La gente va a empezar a premiar más el vivir fuera de los grandes centros urbanos. O sea, vos sabés que antes de esto se viene dando una corriente muy fuerte de aglomeración de la gente en las ciudades en el mundo. Se estima que vamos al 80% de la población mundial viviendo en grandes ciudades. Y precisamente las grandes ciudades es donde estamos más apilados, donde los virus se contagian más rápidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Se produce mayor cantidad de polución, ruido, patatín, patatán. Entonces hay que ver si hoy premiamos más alternativas como puertos, como Nordelta, y dentro de puertos y Nordelta, qué nuevos ofrecimientos tenemos que hacer a la luz del virus. No obstante lo cual, la gente no está invirtiendo en propiedades, primero porque no las puede ver físicamente, la gente le gusta ir y ver, y segundo porque está muy asustada con la situación del país y está corriendo el dólar, como te había dicho. Entonces, si se llegase a arreglar el tema de la deuda, y si la Argentina presentara alguna suerte de programa económico, eso sin duda ayudaría al sector inmobiliario. O sea, sector inmobiliario, bonos, bolsa y baja del dólar van de la mano. Cuando sube el dólar y hay más expectativas, cae la bolsa, caen los bonos y la gente se aleja de los ladrillos, ¿entendés? Esa es la respuesta que te puedo dar. No tanto cuánto va a rebotar el nivel de actividad, sino cómo van a mejorar las expectativas. Si las expectativas mejoran, la Argentina sale fácilmente de esto. Eduardo, la última es cómo imaginás el futuro del arte teniendo en cuenta este contexto, digamos, desde el Malva cerró ahí simultáneamente con la cuarentena. Quería preguntarte cómo está el mercado del arte ahora, si es un momento de nuevo con oportunidades o es un momento también más complejo. Bueno, el arte, lo que estamos haciendo en los museos es tratar de dar el mayor contenido online y estamos ofreciendo arte, así como nosotros estamos conversando, a distancia, digamos, ¿no? Y también estamos discutiendo cómo serían los protocolos ante una eventual apertura de museos. Yo creo que esa apertura va a ser muy gradual, vamos a ser los últimos en abrir, como los parques de diversiones, los restaurantes, etcétera. Eh, y el formato va a ser muy distinto, porque si hay que mantener distancia todavía social, ¿no? Entonces hay que tener una mirada de largo plazo con el Malva y con el resto de los museos. El arte está claramente para quedarse y el arte bueno es independiente de una crisis, aún una crisis tan difícil como la que estamos viviendo. Eh, claro, se han suspendido todos los grandes remates, las ferias se suspendieron, o sea, el mundo de la cultura sufre porque es un mundo donde hay aglomeración, o sea, la feria, gran concurrencia de gentes, ¿entendés?
los remates, si bien se pueden hacer por teléfonos y online, como hay, pero tener remates a voz viva, ¿no es cierto? Tener circulación, el contacto humano es muy importante. O sea, la gente dice, bueno, ahora la gente va a trabajar más en su casa, pero también, estando tanto en tu casa, también empezás a valorar las relaciones presenciales, ¿viste? Entonces hay que ver qué es lo que queda. Si la gente tal vez trabaje un poco más en su casa, pero de ninguna manera van a dejar de existir las oficinas, ¿entendés? Entonces con el arte pasa lo mismo y de alguna forma ahora está un poco interrumpido y disminuido la actividad cultural que afecta al mercado del arte, pero las buenas obras no es que bajan de precio. Eduardo, ¿qué estás haciendo en esta cuarentena? ¿Estás leyendo mucho? ¿Estás viendo cine? ¿Cómo estás pasando estos días? Bueno, estoy leyendo mucho y siguiendo la realidad. ¿Algo para eh, recomendar? bueno, estoy leyendo sobre todo, me estoy informando, ¿no es cierto? Participando con mucho Zoom, escuchando a muchos economistas, leyendo muchos los diarios y diversas opiniones, porque estamos viendo un momento único, histórico, que es preocupante. Aparte, también estoy en distintas actividades de ayuda social, tanto en el municipio de Tigre En Escobar, como en ¿no? Escobar, como a nivel Una donación nacional. importante que hiciste. Sí, eso es a nivel nacional, ¿no? Y en el caso en el caso de Escobar, estamos con Elina, mi mujer, que tenemos idea de abrir una fundación, ya hemos hecho algunas contribuciones para programas alimentarios, ¿no? De viandas como equipamiento a centro de salud, y esos son temas que son muy importantes en este momento. Y vivimos la realidad tan difícil de los municipios, ¿no? Uno se acerca de esta forma a la gente, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, también haciendo algunos ejercicios físicos y cuando puedo nado, cuando el clima me lo permite, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, es una muy buena experiencia que también nos hace revalorar muchas cosas, ¿no? Nos lleva a otra mirada, ¿no? De nuestra existencia. Eduardo, te agradezco como siempre por estas charlas con Forbes Argentina. Un placer. La verdad que hablaste de todo. Para los que se engancharon ahora al final, esta entrevista va a estar todo el día acá en Instagram Live. Después va a estar en la web de Forbes. Para los que se engancharon al final, les decía, Eduardo habló de la gestión del gobierno, su perspectiva sobre default sí, default no, qué posibilidades hay, cuál sería el impacto, algunas recomendaciones dónde invertir a los que les gustan la montaña rusa y el panorama de Argentina y del mundo para los próximos meses. Eduardo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alex. Hasta la Hasta vuelta. luego, gracias a todos por estar ahí. Hasta Recuerden luego. mañana a las 15:30 con Sebastián, el presidente y fundador de Santo, una de las agencias de publicidad más reconocidas de Argentina. Eduardo, muchas gracias. Hasta luego.